presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de esta serie para relaciones saludables en nuestros puntos de encuentro. Estamos hablando de principios de reino para vivir relaciones que nos permitan construir juntos el sueño de Dios en la tierra, su reino. Hoy nos corresponde el tema número 14. Es un tema absolutamente hermoso y es la presencia de Dios. ¿Qué tiene que ver la presencia de Dios? ¿O por qué la presencia de Dios es un principio de vida para relaciones? Porque el anhelo de Dios es que seamos uno con Él. El mismo Jesús orando en Mateo 17, en el verso 21, le decía, Padre, orando por sus discípulos, le decía, Padre, no oro solamente por ellos, sus discípulos, sino por los que han de creer en mí a través del testimonio de ellos, y oro para que sean uno, como tú y yo somos uno. Juan 17, 21. Esa necesidad de ser uno, solamente que es el anhelo de Dios para nosotros, su pueblo, que seamos un solo pueblo, que hablemos un mismo lenguaje, solamente puede suceder, solamente puede verse hecha realidad cuando somos uno en Él, cuando pasamos tiempo con Él, cuando estamos en su presencia. Por eso es tan importante que veamos este principio. La Biblia nos dice en el Salmo 16:11, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Uno de los beneficios inmensos de habitar, de aprender a habitar, a vivir en la presencia de Dios, no es solamente que logramos vivir bien en comunidad, en nuestras relaciones con los demás, pero que además nos da mucho gozo. La presencia de Dios es lo que nos llena de gozo y de satisfacción, más allá que cumplir o hacer cosas, más allá que alcanzar objetivos o propósitos. Eso viene siendo como el resultado más bien de habitar en esa presencia. Estar en la presencia de Dios es tener una relación íntima con Él. Cuando hablo de íntima, quisiera ir al ejemplo de una relación de pareja. Una relación de pareja generalmente comienza con una introducción, con una presentación, y luego uno de los dos o los dos sienten la necesidad de invertir más tiempo, de pasar más tiempo juntos, de conocerse mejor. Y en ese pasar tiempo juntos se empieza a llegar a algo que es la confianza. Y esa confianza permite que se empiece a conocer un poco más del corazón del otro. Cuando ya se conoce el corazón de la pareja, de la otra persona, entonces la comunicación se vuelve íntima. Ya no son solo cosas superfluas, cómo estás, cómo te ha ido, cómo estuvo tu día, qué tal el trabajo, qué tal la escuela, sino que ya hay cosas más íntimas, ya tiene que ver más con el corazón de cada uno. Y eso es la intimidad. Esa intimidad lleva entonces a un anhelo, a un deseo, y es estar juntos siempre. La intimidad lleva a ese deseo de no estar alejado del otro. Así que produce un deseo de estar siempre en la presencia del otro. Uno ve muchas anécdotas acerca de eso. En estos días un amigo, su esposa tuvo que viajar por cuestiones de trabajo a otro continente, y esa misma noche que viajó me pareció muy tierno verlo a él colocar en un mapamundi la ubicación de su teléfono y en Europa la ubicación del teléfono de su esposa, y decir, aunque estemos muy lejos en la distancia, de corazón estamos juntos. Eso es la intimidad, eso es lo que se produce en la presencia de Dios. Esa intimidad, como dije, ese mantener en la presencia, produce una confianza mutua. Confianza en nosotros hacia lo que Dios puede y quiere hacer y va a hacer con nosotros, pero también que Él pueda confiar en lo que nosotros vamos y podemos hacer conforme a lo que Él nos ha enseñado. Miren lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 33, verso 12 al 17. Dice que Dios le contestó a Moisés, yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. O sea, su presencia. Moisés le dijo, si no vas a acompañarnos, si tu presencia no va a ir con nosotros, conmigo, no nos pidas que salgamos de aquí. Acompáñanos, que tu presencia esté con nosotros y seremos diferentes a los demás pueblos de la tierra.
¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si no vienes con nosotros? Y Dios le respondió, está bien, voy a acompañarlos porque realmente te amo y confío en ti. Así que vemos que la prioridad que nosotros deberíamos tener es la presencia del Señor. Esa presencia del Señor, donde Dios está presente, allí está su reino, allí se establece su reino. Por eso Jesús nos dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia solamente está y solamente se establece donde su presencia es viva y es eficaz. Todo lo demás será una añadidura, pero habitar en su presencia debería ser nuestra prioridad, ser uno con Él. Esa debería ser nuestra prioridad y entonces eso hace que dejemos todo lo demás de lado para poder buscar y llevar a cabo y cumplir con eso, con ese anhelo, el anhelo de Dios, pero también debería ser nuestro anhelo personal. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Ahora, vamos a hablar de por lo menos 4 razones principales por las cuales tenemos que buscar la presencia de Dios. La primera de ellas es que Dios anhela tener comunión con sus hijos. Ese fue el primer objetivo, propósito de Dios cuando nos creó, fue tener comunión, o sea, ser uno con nosotros, no que tuviésemos una relación religiosa de ir un domingo a una iglesia o algo así, no, sino que fuésemos uno con Él. Segundo, Dios nos diseñó de tal manera que solamente podemos ser plenamente felices, solamente podemos alcanzar nuestra plenitud y nuestra satisfacción en intimidad con Él. No hay otra manera de hacerlo. Solo cuando tenemos intimidad con Él realmente podemos ser felices. Así que podemos tratar de encontrar la felicidad en bienes materiales, en carros, en casas, en viajes, en parejas, en amigos, en empresas. Pero realmente la satisfacción plena solamente se obtiene cuando se tiene un encuentro, se habita en su presencia, se tiene intimidad con Él. La tercera razón por la cual deberíamos buscar esa presencia de Dios es porque somos seres eminentemente espirituales. Nosotros no somos naturales en el sentido de que fuimos creados por Dios en el espíritu y somos seres espirituales. Entonces lo que nos llena, lo que nos alimenta, lo que necesitamos para funcionar eficazmente es el espíritu. Así que a menos que vengamos a su presencia para ser nutridos, alimentados, vivificados, siempre estaremos viviendo como a media marcha, habitando sencillamente en nuestras propias fuerzas o recursos. Y eso es en lo que las personas inocentes y engañadas se enfocan, en tratar de vivir y llenar sus vidas de esa manera. Incluso espiritualmente hablando, cuando invocan muertos, hacen meditación trascendental. Yo hago una cantidad de cosas tratando de traerle un gusto, un alivio a su espíritu, pero la verdad es que no es así. El único que puede llenarnos espiritualmente es Dios, su presencia. Y la otra razón es que Dios nos conoce completamente. El Dios conoce todo de nosotros. Entonces, Él es el que conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas. La palabra de Dios dice que Él nos conoce tan profundamente que sabe cuándo nos acostamos, cuándo nos levantamos, lo profundo y lo íntimo de nuestro corazón. Así que solamente Él puede realmente ayudarnos en cualquier tipo de necesidad. Solo Él puede fortalecernos en nuestras necesidades, solo Él puede suplir todo aquello que nos hace falta. Espero que a estas alturas de este tema ya vayamos entendiendo un poco cuán necesario es su presencia. Debería ser lo que más anhelemos en la vida. Ahora, para poder entender o poder hablar un poquito acerca de cómo llegar a esa presencia, cómo habitar allí, quiero que definamos 2 cosas. Una, que es la palabra devocional, lo que significa tiempo devocional. Devocional o tiempo devocional es ese tiempo del día que nosotros apartamos para estar en su presencia. Es un tiempo
y no vamos a marcar aquí una doctrina, la doctrina de la mañana, de la madrugada o del mediodía o algo así. ¿Por qué? Porque encontraremos, según la porción bíblica que leamos, diferentes tiempos y diferentes momentos. Por ejemplo, eh, los salmos nos dicen que el salmista David le gustaba ir de madrugada, dice, de madrugada yo te buscaré. Entonces podemos decir, bueno, al Señor hay que buscarlo de madrugada. Bueno, ese era el estilo de David. También en el Antiguo Testamento encontramos la historia de Daniel. Daniel era un hombre que dice que buscaba al Señor y tenía su tiempo devocional 3 veces al día. Entonces deberíamos decir, ok, todos tenemos que tener 3 tiempos devocionales. Si vemos a Jesús, veremos en varios pasajes de los evangelios en que Jesús gustaba, después de que había ministrado a la gente y todo eso, apartarse en un lugar solo, muchas veces en la noche, a altas horas de la noche. Entonces diríamos, ok, la hora de nuestro tiempo devocional, de buscar la presencia del Señor, debería ser en la noche. En realidad no hay un tiempo, en realidad no hay una hora. Tiempo devocional se refiere a ese espacio de tiempo que separamos, en donde hacemos generalmente las siguientes cosas, y es de pronto adorar un poco, tal vez con música, leer la Biblia, orar, meditar en esa palabra, tener un tiempo de silencio, de quietud. No son estos requisitos, digámoslo así, pero yo diría que es parte de ese tiempo. Estar en la presencia de Dios sin leer su palabra, pues no hay manera de conocerlo, porque lo conocemos únicamente a través de Jesucristo, que es la palabra. Ahora, leer la palabra y no pasar un tiempo meditando en ella, pues es sencillamente adquirir información, como leer un libro cualquiera. O decir que leo la palabra, medito en ella, pero no oro. No oro es no hablo con el Señor, no le expreso lo que hay en mi corazón. Pues es como también le queda faltando algo a ese ingrediente de relacionarse. Y aquello de adorar, de usar música de pronto, de preparar un ambiente, pues no es un requisito tampoco, pero ayuda mucho a romper con o a separarse un poco de las circunstancias, del quehacer, del afán, de la duda, del temor, la responsabilidad, de todo eso que nos impiden de pronto pasar tiempo con el Señor. Eso es lo que significa un tiempo devocional. Otro término que quisiera aclarar antes de leer la porción bíblica que vamos a leer es lo que significa una fortaleza mental. Una fortaleza mental básicamente es un patrón de conducta que se establece en nosotros, es como una ideología, como una estructura de pensamiento. La Biblia dice en 2 Corintios 10, verso 3 al 6, dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Otras versiones dicen para destruir fortalezas, y ese es el término que estamos aclarando. Fortalezas, que son pensamientos, argumentos que se levantan altivos en contra del conocimiento de Dios. Esta versión dice que son acusaciones y orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Entonces, cuando hablamos de fortalezas mentales, estamos hablando de esas creencias, de esos sistemas ideológicos que uno tiene establecidos y que a veces no le dejan entrar a la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando somos niños o en la adolescencia, bueno, durante toda la vida, pero básicamente en la niñez o la preadolescencia se sufren de pronto situaciones que se pueden convertir como traumáticas, algún tipo de abuso, un rechazo, un abandono, la separación de nuestros padres, la pérdida de un ser querido, un abuso físico, sexual, emocional, tantas cosas que pueden pasar allí y provocan entonces en nosotros un patrón, una estructura de pensamiento que por el resto de nuestros años, a menos que lo identifiquemos y dejemos que el Señor lo sane, van a determinar cómo nosotros nos comportamos o pensamos. Y eso, por lo general, y según nos enseña la palabra, son fortalezas que se levantan altivas en contra de que podamos conocer, de que podamos tener intimidad, de que podamos entrar tranquilamente a la presencia de Dios. Entonces, voy a poner un ejemplo. Digamos que por ejemplo, una niña, siendo muy pequeña, ve tal vez a su mamá siendo abusada, maltratada por su papá o por cualquier otra persona, otro hombre, y de pronto esa niña genera algo que podemos llamar un voto interno, y es como una decisión interna en su mente, de decir, yo nunca voy a dejar que un hombre me maltrate, o yo nunca me voy a enamorar, o yo nunca voy a tener un hombre, nunca me voy a casar. Eso
se levanta como una fortaleza de pensamiento, como un argumento altivo que luego va a permitir que su relación de pareja de pronto no sea buena, no la disfrute, así tenga un buen esposo. Y eso también va a determinar que no pueda tener una buena relación con Dios, que no puedan ir confiadamente a su presencia. ¿Por qué? Porque sin saberlo hay una estructura, una fortaleza de pensamiento que le impide llegar a esa relación. Todo eso hay que derrumbarlo. Un niño, por ejemplo, cuyo papá de pronto le abandonó o le rechazó, o nunca estuvo ahí, le dejó, pues seguramente le cuesta mucho venir a la presencia de Dios porque va a pensar que Dios va a hacer lo mismo que su padre y que está muy lejano o que él no le importa. Esa fortaleza de pensamiento tiene que ser derrumbada. ¿Cómo se derrumba? Definitivamente cuando nosotros pasamos tiempo en su presencia. O sea, suena como absurdo lo que estoy diciendo. ¿Cómo derrumbamos lo que nos impide entrar a su presencia? Pasando tiempo en su presencia. Me explico. Solamente la palabra de Dios tiene el poder divino para derribar esas fortalezas. Entonces, tenemos que tomar la decisión, no porque siento, no porque se me eriza la piel, porque siento calor, frío, tiemblo, nada de eso. No es por emociones o sentimientos, es por decisión. Tomar la decisión, yo voy a pasar tiempo y voy a conocer a mi Padre, a Dios. ¿Cómo? Dedicando un tiempo para leer la palabra y luego meditar en ella. Entonces esa palabra, ese meditar en ella, ese tener un tiempo de silencio y de quietud, reflexionando en lo que Dios habla en su palabra, empieza a provocar en mí que identifique esas fortalezas, esos pensamientos que se levantan altivos. Empieza a provocar ese Espíritu Santo, empieza a provocar que se derrumben y al pasar más tiempo, o sea, al deliberadamente esforzarme por pasar tiempo en la palabra y meditando en ella, ¿qué va a suceder? Que poco a poco se empieza a generar una confianza, esos muros se empiezan a derrumbar y entonces ya puedo empezar a vivir de una manera más confiada, de una manera más tranquila esa relación. Expresión Musical presenta Aprende una canción. tutoriales de música con diagramas animados que te ayudarán a tocar tus canciones favoritas. Visita expresionmusical.net. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. La adoración definitivamente es esencial para esto también. Pero quiero entonces hablar un poquito de qué es adoración, porque siempre que hablamos de adoración, pues pensamos en música, pensamos en un segmento tal vez que hay en un momento de un servicio o algo así, y no necesariamente eso es adoración. Adoración es hacer todo aquello que le agrada al Señor. Adoración es contemplar a Dios para que lo que Él es, nosotros nos convirtamos en eso. De manera que la adoración significa quietud, la adoración significa búsqueda, la adoración significa anhelar lo que Dios, nuestro Padre, es y tiene por nosotros y para nosotros. Entonces, vamos a derrumbar o hablar de algunos mitos de lo que la adoración es. La adoración, por ejemplo, o el fin de la adoración no es la adoración en sí misma. O sea, el fin de adorar no debe ser adorar. No debe ser, ok, vamos a adorar, entonces vamos a cantar, vamos a danzar, vamos a alzar las manos, vamos a... No, el fin de adorar no es adorar. El fin de adorar es intimar con el Señor, llegarlo a conocer, buscarlo en la intimidad. Así que si cantar una canción o poner una canción de fondo te ayuda a llegar a esa intimidad, eso es adoración. Pero el solo poner la canción no es adoración. El procurar ambientes donde puedas meditar y pensar en el Señor es adoración. Por ejemplo, Juan, capítulo 12, verso 3, nos cuenta la historia de una mujer, María, hermana de Lázaro, que tomó una botella de perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús y después de esto los secó con sus cabellos. Y para Jesús eso fue un acto de suprema adoración. Ella no estaba cantando, ella sencillamente estaba a sus pies contemplándolo, admirándolo, escuchándole, entendiendo que lo que necesitaba era su presencia. Esa es la verdadera adoración. Llegará o entender que la adoración es, o nuestro objetivo con la adoración es intimar con Él, llegar a ser uno
con Él. Ahora, la presencia de Dios, otra mentira, otro mito de la adoración. La presencia de Dios viene a nosotros los creyentes cuando le adoramos. Y darle cabida a ese concepto falso es uno de los errores más comunes de un creyente. ¿Por qué? Porque no es que Dios va a venir cuando lo adoramos. Es que nosotros en adoración vamos o entramos a donde Él está. Él no va a venir, Él está, Él lo llena todo. Somos nosotros que entramos a su presencia, Él ya está ahí. Miren lo que dice la palabra en Salmo 96, versos 8 y 9. Dice, vengan a los patios de su templo y traigan sus ofrendas. Adórenlo como Él se merece. Inclínense ante Él en su santuario majestuoso. Que toda la tierra le rinda homenaje. Entonces nos damos cuenta que no es que va Él a venir a nuestra presencia, sino que Él está esperando que nosotros entremos a su presencia. Y sobre todo, también para derrumbar otro mito, sobre todo en momentos de angustia, de confusión, de soledad. Porque a veces sentimos que es fácil de pronto adorar a Dios cuando nos fue bien y que adorar es decirle gracias, te amamos, qué lindo eres. Pero cuando estamos solos, angustiados, confusión, en desesperación, ahí es donde más necesitamos la presencia de nuestro Padre. Es venir a rendirnos a Él, es venir como un niño pequeñito a decirle, álzame, no quiero caminar más, estoy cansado, necesito que me abraces, necesito que me restaures. Otra mentira también que los creyentes tenemos es que hay que buscar donde esté la presencia de Dios. Y 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? O sea, no hay que ir a un lugar específico, en un horario específico, en una congregación específica donde está pasando algo. No. El Espíritu de Dios está en ti, habita en ti y está allí en todo momento. Su poder está manifestándose constantemente en tu vida. Así que lo que necesitamos es derrumbar todos esos conceptos que nos impiden entrar a su presencia. Todos conceptos que nos mantienen lejos, que nos hacen pensar que no somos dignos o que cuando mejoremos esto o aquello entonces podremos venir a su presencia, o que no podemos entrar a su presencia porque no hemos hecho o cumplido con algo. Todo lo contrario, el Señor anhela que vengamos a su presencia para Él allí transformarnos, para en su presencia Él sanarnos, limpiarnos, restaurarnos, darnos vida nueva, vida abundante. Así que esta palabra espero que te esté animando a venir, a buscarle, a meditar en Él todos los días de tu vida. Salmo 100, verso 4 dice, vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Entonces sí está bien y necesitamos congregarnos, claro que sí. Entonces, ya hablando específicamente de nuestras responsabilidades en un servicio, en nuestra iglesia local, pues venir a su templo, venir a darle gracias y alabarlo. Entonces, nosotros nos deberíamos preparar antes de ir a un servicio en adoración, en meditación, en disposición para ir a un servicio religioso, para ir a un servicio a nuestra iglesia. Deberíamos con anticipación interceder por lo que va a pasar allí en ese servicio. Por ejemplo, nosotros no deberíamos esperar a llegar a ver qué va a pasar, sino que deberíamos interceder y hacer todo lo que sea necesario para participar y contribuir y que el servicio sea glorioso. O sea, no esperar a ver, voy a ir porque la presencia de Dios está en el servicio o está en la iglesia. No. Ya la presencia de Dios está contigo. Entonces yo intercedo, yo alabo, yo adoro, yo medito, yo hablo con el Señor por lo que va a pasar. Entonces vengo al servicio es a traer algo, no a esperar a ver si la presencia de Dios está ahí, sino consciente de que ya está en mí, ¿ok? Y también procurar tener la mejor actitud. Así que esa actitud debe ser la actitud de dar, no de recibir. Me explico. Nosotros podíamos venir al servicio, voy a ir a recibir, voy a que Dios me hable, voy a ir a que Dios me diga con el deseo de salir renovados, transformados. Pero más que venir a recibir, deberíamos venir a dar. Deberíamos venir a traer lo que ya el Señor durante nuestro tiempo devocional toda la semana nos ha dado, nos ha hablado, venir a expresarle a Él de lo que Él ha puesto en nosotros durante toda la semana.
tener una motivación propia en la alabanza y la adoración, o sea, no esperar a ver qué va a hacer ese grupo de música que generalmente en las iglesias tenemos, a ver que si cantaron bien, si el piano sonó bien, si no sonaron desafinados, cómo venía vestido el de la batería. No, cómo yo vengo es a alabar y a adorar con el Señor, a tener un solo corazón con Él. Y que podamos nosotros, entonces, por el pasar tiempo en su presencia, acostumbrarnos a esa presencia y manifestar entonces a través de nosotros esa presencia. Te invito a que por unos minutos más reflexiones en este tema, hables de este tema con quien quiera que está allí contigo, que expresen los diferentes conceptos que cada uno tiene de cómo buscar y de qué significa la presencia de Dios, porque esto es lo más importante de todo, llegar a tener una intimidad, ser uno con Él, ni siquiera ser una unidad, ser uno con Él. Te bendigo y declaro que estos principios de reino producirán en ti cada vez relaciones más saludables, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.